Fabiola Caballero ha sido viceministra de Transportes y así como Gabriela Jiménez es otra profesional valiosa que dejó un portafolio por el copamiento, meritocracia dejada y relegada al último, por el afán serronista permitido por Castillo de tomar la administración pública casi por asalto. Fabiola, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Jaime. Por este medio saludo. Claro que sí. Saludo a ti y a tu teleaudiencia. Muchas gracias. Y es un gusto estar en tu programa. Gracias. ¿Usted ha visto cómo lo han despedido hoy a Silva a ritmo de mariachis? ¿Eso es usual? Yo no lo había visto. No, bueno, suele darse algunas despedidas un poco más serias, ¿no? Pero creo que realmente me apena, puesto que hay que festejar, ¿no? En medio de una crisis que nos ha llevado a una persona como él y su entorno. ¿Cómo definiría usted a Silva, a Juan Silva, en su paso por el MTC? Bueno, Juan Silva, creo que ya la mayoría conoce sus cualidades profesionales. Él es un bachiller en educación, ha sido profesor. El conocimiento del sector de la gestión pública es mínima, es nula. Es un personaje que a lo largo de este periodo que lo he podido conocer un poco más, le gusta estar en contacto con la población, es cierto, pero ausente de lo que es la gestión pública. Digamos que él suele decir que no es político, pero suele ir también a plazas y llevar un mensaje político, lo cual no está mal, pero respecto de gestión pública deja mucho que desear. ¿Y por qué cree usted que el presidente Castillo lo ha sostenido tanto tiempo? Entiendo que hay un fuerte lazo de amistad. Ellos estuvieron a lo largo de su periodo de vida, creo que han sido amigos en distintas fases, en el magisterio, en las huelgas. Además, en la campaña, entiendo, estuvieron juntos y hay, creo que ese amiguismo, ¿no? Que ha hecho que probablemente hasta hoy lo sostenga, pero por lo que hemos escuchado recientemente parece que hubieran también otros tratos más allá que la amistad, ¿no? Eso le quería preguntar porque lo que ha contado Karelim López o lo que ha descrito es una suerte de mafia enquistada en el MTC. ¿Usted pudo ver algo de esto, algo de lo que Karelim López narra en su testimonio? Lo que narra Karelim López es realmente potente. Esto ha sido un terremoto, pero yo sí podría dar algunos indicadores que podrían haberme hecho sospechar de un conjunto de cosas. Las principales las plasmé en mi carta de renuncia. Es decir, sí fui testigo de ese copamiento, de un proceso donde se va llevando a personal poco idóneo. Sí. Eso fue observado en una interpelación. Inclusive pensé que había aprendido la lección. Cuando a mí se me convoca, justamente se da en ese periodo de interpelación. Yo he tenido 3 meses exactamente en la gestión pública. Entonces, en esto sí observé el copamiento, una aparente agencia de empleos, ¿no? Donde iban muchas personas vinculadas al partido, pero no necesariamente al partido, también eran gente allegadas, amigos, y también tengo entendido que muchas personas vinculadas a congresistas. Amistades. Ella ha hablado, ¿no? Karelim López ha hablado de unos congresistas de Acción Popular al que se les llama en el entorno palaciego como los niños. Son 5 congresistas de Acción Popular. ¿Usted vio a algunos de ellos o a ellos los vio con Silva reunidos? Y si es así, ¿cuántas veces? A ver, en el despacho ministerial, a diferencia de mi despacho, suelen ir mañana, tarde y noche congresistas, autoridades, alcaldes, gobernadores. Se suelen tratar temas vinculados a los proyectos.
Se ha visto de todas las bancadas, pero si uno hace un ranking o una frecuencia de congresistas, sí hay muchos de Acción Popular. Y digamos, los partidos aliados al gobierno han ido con mucho más frecuencia. ¿Con qué fin? Digamos que había una especie de lo que se le denomina el cabildeo, ¿no? Es decir, que cada vez que había una crisis, porque nuestro sector daba mucho que hablar durante estos 3 meses que yo he podido estar, entonces lo que se daba inmediatamente eran reuniones con los congresistas, ¿no? Los coordinadores parlamentarios. O sea, pasaba una crisis con Silva, inmediatamente iban congresistas. Así es. ¿Y Silva les ofrecía algo? Eso se veía... ¿Perdón? ¿Silva les ofrecía algo? ¿Los congresistas pedían cosas? Iban por los proyectos, iban por un conjunto de proyectos. A ver, el proceso es el siguiente: las autoridades, los alcaldes, los gobernadores asistían o iban con sus congresistas, y los congresistas muy interesados en los proyectos. ¿Esto es nuevo? No, no es nuevo, pero la frecuencia con la que se ha dado y el uso que se le ha dado es realmente, yo diría que agotador, para empezar, porque uno no puede decir sí a todos los proyectos. O sea, el sector no puede financiar proyectos de todas las unidades ejecutoras, de todos los gobiernos locales ni gobiernos regionales, porque ellos manejan sus recursos presupuestarios. Entonces, lo que usted está diciendo es que Silva, de alguna manera, lograba su permanencia a costa de una interpelación truncada, dándole proyectos a estos congresistas que lo iban a ver justo cuando había crisis. Por supuesto, esto era una práctica. Como le digo, el famoso cabildeo se daba en momentos de crisis. Pasada la crisis y la tormenta, hacían un comunicado intentando creer que sacando a algún funcionario se podía dar una salida y una solución temporal. Pero esto volvía a repetirse, es decir, error tras error, irregularidad tras irregularidad. Eso obviamente no se sostiene mucho. Claro, bueno, se sostuvo 7 meses, ¿no? Hay mucho presupuesto en el MTC, pero claro, hay también un planeamiento de proyectos que deben ir en concordancia con lo que necesitan las regiones y con lo que necesita el país. Ese planeamiento se vio forzado arbitrariamente por Silva para complacer a estos congresistas, para que a su vez estos congresistas no lo censuren. Yo diría que sí, es una tesis muy interesante porque normalmente en el Estado sabemos los funcionarios que operan los sistemas administrativos, es decir, un sistema de planeamiento, un sistema de inversiones, un sistema presupuestal, y tienen que estar articulados entre sí. Cada ejecutora, cada ministerio, cada gobierno regional y cada gobierno local hace una programación presupuestal de sus principales proyectos. ¿Pero acá qué pasaba? Pero en el ministerio pasaba la programación, por eso es que se aprueban los presupuestos, pero resulta que los gobiernos locales y gobiernos regionales no lograban con sus recursos presupuestales conseguir financiamiento para sus estudios, para sus obras. Entonces, en algunos casos, ellos tenían perfiles de proyectos con expedientes, en otros casos tenían solo perfiles. Entonces, ¿qué pedían? Que les financiaran los expedientes técnicos más las obras. Entonces, para eso tienes una unidad ejecutora potente, que es el Provías descentralizado, que apoya a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales para una gestión descentralizada, es decir, gestionaba con buenos expedientes técnicos, asegurando una calidad técnica de los expedientes, gestionaba recursos presupuestales para que se le transfieran a los gobiernos regionales y locales. Pero ¿qué resulta? Ahí viene la interferencia política continua, seguida, donde a todos se le dice que sí, porque en plazas los discursos aguantan mucho, es decir, se sostienen pues políticamente ofreciendo por todos lados que sí se les va a financiar proyectos y realmente no se puede atomizar así el presupuesto, no dan los recursos para todo ello. Entonces tú tienes que priorizar, se tiene que haber una priorización, pero la presión política es muy fuerte. Ya, pero entonces, eso en la administración pública es cuando menos una irregularidad, sino una falta, que merecería procesos administrativos, hasta lo que tengo entendido.
A ver, uno de los motivos que yo diría que ocasionó un disgusto fue en varios momentos, en realidad, que le resulté incómoda la gestión de Silva. Pero uno de ellos ha sido en los últimos 20 días o a un mes casi, donde se estaba gestionando recursos presupuestales para 20 proyectos que sí contaban con expedientes técnicos declarados aptos. Resulta que Provías tiene un sistema de priorización de proyectos, y donde allí se incorporan los proyectos principales que solicitan, de acuerdo a las prioridades estratégicas, los gobiernos regionales y locales. Y pasa por una rigurosidad técnica donde tiene que haber 104 ítems donde tú tienes que darle un checklist. Cuando eso ya está ok, se declaran aptos. Y Provías puede gestionar recursos presupuestales. Pero resulta que la presión política y otros intereses, con los políticos de turno, con las autoridades, con los congresistas, comienzan a demandar nuevos proyectos. Pero esos proyectos no tenían necesariamente expedientes técnicos saneados. Entonces, en ese momento... Claro, porque es un filtro donde tú aseguras la calidad del expediente técnico para que más adelante, cuando se transfieran esos recursos, sean obras de calidad. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes un expediente a medias? Claro, entonces yo al comienzo pensaba que era una deficiencia técnica, una falta de conocimiento. Y resulta que comenzaron a presionar a los técnicos del Provías descentralizado a aprobar ese tipo de expedientes. Entonces, obviamente yo, muy enérgica, en una reunión les dije a algunos funcionarios, ¿quieren irse presos? Realmente eso a mí me mortificó, porque yo soy una persona muy cautelosa de los sistemas administrativos y de los procedimientos del Estado. ¿No? Entonces... O sea, básicamente obras por votos. Sí, se podría decir que había una connotación política muy fuerte alrededor. Mucha presión por proyectos, muchos congresistas detrás, probablemente algunos con una legítima demanda detrás, donde se podría decir que había un interés por su pueblo, pero no necesariamente todo esto se llevaba de acuerdo a los procedimientos. Fabiola, yo le agradezco mucho por este testimonio. Creo que ha sido un complemento necesario, importante, a su renuncia y al testimonio que usted nos concedió hace algunos días. Que tenga usted muy buenas noches. Ha sido un gusto. Muchas gracias a ti. Fabiola Caballero ha sido viceministra de Transportes y la verdad es lo que nos ha dicho, más que suficiente para que Contraloría haga algo, ¿no? Acá se ha remecido el aparato estatal para quedarse, ¿no? Quedarse, amarrarse en la silla y quedarse. Y la renuncia anoche de Silva impidió que sepamos qué congresistas se abstenían. Ha dicho Fabiola Caballero que ha visto un montón de congresistas en el MTC y principalmente, mayoritariamente, de Acción Popular. Así las cosas, vamos a la pausa y regresamos con Cecilia Méndez. Ella es historiadora, ha escrito un artículo fundamental para entender la situación actual, titulado La traición de Pedro Castillo, porque nada está dicho.